Shalom Aleja. Hoy estamos en el día lunes de la Parashat Lech Lecha, año 5786. Estamos aquí en Kiryat Sefer, en Israel. Hoy sí que vamos a estudiar la Parashat Lech Lecha. Entonces, para empezar, vamos a comentar lo que editamos en el libro Las llaves de la fertilidad, de Rab Tzadok Cohen Lunin. Entonces, vamos a ver acá. El libro en hebreo se llama Pekudá Karim, en español se llama Las llaves de la fertilidad. Es lo que sacamos hace 2 años, más o menos, 3 años. Entonces, en el primer capítulo tiene algo relacionado con la persona de Shabua, que es así: la esterilidad y la fertilidad. La llave de la fertilidad, Pekudá Karim, es denominada por nuestros sabios en todo pasaje con el término hebreo Pekudá, porque así está escrito acerca de nuestra matriarca Sará. El Eterno tuvo presente para cada Sará, ya como le había dicho. Eso es lo que vamos a leer la semana que viene, para Bayera. Fue la primera mujer desde la creación del mundo que tuvo esta salvación. Todo asunto que sucede por primera vez abre un pórtico espiritual para todas las demás generaciones y para quienes posteriormente lo requieran. Le resultará más fácil abrirlo, ya que todo aquel que lo requiera entrará y saldrá por ese pórtico espiritual. Siendo que la primera vez que sucedió en la historia fue utilizado el término Pekidá en hebreo, se aprende que así se denomina a ese pórtico de la salvación, quien amerita que Dios lo tenga presente. En el libro Salama Amarot explica que el término Pakal tiene 5 significados, y todos ellos están incluidos en el versículo: el Eterno tuvo presente a Sará, tal como había dicho, Pakal Sará. Si bien su principal significado es supervisión. Ciertamente, esos 5 significados llevan a una misma explicación. Todos significan supervisión. Todo aquel que es supervisado por los cielos es imposible que sea estéril, ya que el objetivo de la creación es que el ser humano se fructifique y se multiplique. Como se aprende del versículo, no la creó para que esté desolada, sino para que esté habitada. La infertilidad está excluida de las leyes originales de la naturaleza. Por lo tanto, la fertilidad no se considera un milagro sobrenatural, sino por el contrario, así es la naturaleza, que cada ser humano sea fértil. Este fue el argumento de la profetisa Haná. Si pertenezco a los seres, la madre de Shua Naví, si pertenezco a los seres celestiales, tendría que vivir por siempre. Y si pertenezco a los seres terrenales, tendría que tener hijos. A mi mano Shach tengo que tener hijos. Porque si soy algo celestial, entonces tengo que vivir por siempre. Pues si soy algo terrenal, entonces tengo que tener hijos. ¿Qué? Véase Rashi, en nombre de la Gadá de Rabbi Yosef Glili, que así también está escrito en el Midrash Hartov. No todos los seres humanos son dignos para solicitar a Dios milagros. Es más, aun quien sí es digno, le reducen de sus méritos. Resulta que es incorrecto solicitarlos, estos milagros. Además, Dios no hace milagros sino cuando realmente son imprescindibles, aunque en un decir se considera que molesta a los cielos, como está escrito en el Tratado de Tanit, que Robe tenía un problema con un gobernador y hizo que llueva, y no era la época de llover, era en pleno verano. Entonces se presentó el padre en el sueño y le dijo: ¿qué hiciste? Ten cuidado, te van a matar, vas a ser castigado por los cielos, porque le pediste a Dios algo que no corresponde. Lo antedicho se refiere a milagros sobrenaturales. Pero Haná argumentó que en su caso lo opuesto a lo correcto. Le suplicó que se cumplan en ella las leyes de la naturaleza. Ciertamente cada uno puede pedírselo a Dios, y esto es un mérito para que conceda su petición. O sea que no le pedimos a Dios, cuando le pedimos tener hijos, no le pedimos tener hijos porque queremos un milagro, que requiere que sea que no tiene. Le pedimos un milagro, ya está grande, más de 50 años, todavía Bekoshi ahora se casó, ¿cómo van a hacer para tener hijos? No hay que pedirle a Yeme que haga milagros, sino que se cumple la naturaleza. La naturaleza es que toda mujer tiene que tener hijos, así entonces tiene que pedir a Dios
y por el mérito de que la persona le pida a Dios de esa manera, entonces Dios va a cumplir su petición. Y no lo digo yo, sino lo garantiza el realizado por Cohen Rubin. Sigue diciendo, cada uno puede pedírselo a Dios y esto es un mérito para que conceda su petición. En el momento que Dios tiene presente de manera particular lo que le sucede y lo supervisa, inmediatamente recibe la salvación. Así entonces la persona le pide a Dios que lo supervise, que lo tenga presente, entonces ahí lo va a recibir. Aún si se trata de una mujer estéril, como vimos que leímos en la parashá al final de la parashá de Noach, que Sarai Miro no tenía balá, no tenía ninguna posibilidad de tener hijos, y mismo así de ella salió todo el pueblo de Israel, como consta del tratado de Ibamot. De todos modos, el hecho de que pudo tener un hijo no se consideró un milagro, sino como que su cuerpo regresó a la naturaleza humana. En este mundo terrenal existe el libre albedrío y todo ser humano puede escoger entre el camino correcto y el camino incorrecto. Las transgresiones ocasionan anormalidades físicas en los seres humanos. Entonces, si es así, entonces porque hay gente que no tuvo hijos, entonces si es así, que realmente cada uno puede pedirle a Dios tener hijos, entonces porque vemos que no es así, en la Masé no es así. Entonces dice que no, que hay otros que después se explican en el libro, el caso de Daniel, también de grandes personalidades del Tanaj que no tuvieron hijos. Entonces, es como dijo él antes, entonces, ¿por qué? No, dice que hay otros cálculos celestiales y cada uno según lo que el alma de él tiene que corregir, entonces eso es lo que la persona va a tener. ¿Quién? Uno realmente en esta vida no necesita tener hijos, que la persona no sabe, la persona tiene que desear cumplir el precepto de la Torá de tener un hijo y una hija, como está escrito en la Torá. Ahora, si no se le da, porque así no quiere, entonces tiene que saber que hay otro Jesús que dice acá, en este mundo terrenal existe el libre albedrío y todo ser humano puede escoger entre el camino correcto y el camino incorrecto. Las transgresiones ocasionan anormalidades físicas en los seres humanos y es como sabido, como lo escuché varias veces, que todos los problemas que hay hoy en día de la gente que no tiene problemas para tener hijos es por toda aquella gente que sin que la ley la permita aborta, transgrediendo una provisión de la Torá de si ya pasaron 40 días de asesinar un alma judía, es pashut, es algo lógico, e incluso antes de los 40 días tampoco hay que preguntar a una autoridad rabínica competente qué es lo que si realmente hay peligro de vida a la mujer, entonces hay que preguntar, pero si no, están porque sí, entonces, Badai que no. Entonces ellos explican que el problema que muchas parejas tienen hoy en día, que no pueden tener hijos, es por las transgresiones de otra gente que sí que aborta, transgrediendo la prohibición de la Torá. ¿Hay qué culpa tienen ellos de que otra gente aborta? No, todo el pueblo es uno solo. Entonces, cuando a Israel esa no transgrede, entonces eso es algo para todos. O cada uno tiene su cálculo personal y nosotros vamos a empezar a explicar cuál es la corrección de cada alma. Entonces hay que saber que cada alma viene a corregir algo y solamente él lo puede corregir y hasta que no lo corrija, entonces va a volver y a volver y a volver, pues la historia del profeta Yoná, que al principio no quería ir a Nínive, y Dios le dijo que tiene que ir, no quiso, se quiso escapar, y como está contado ahí, relatado en el profeta, cómo fue al final que Yoná sí fue a Nínive, y se profetizó, y sí se arrepintieron, y si después eso acusó al pueblo de Israel, eso ya a Yoná no le incumbía, porque él hace lo que Hashem le pidió. Y si realmente por judío en ese momento no dio un chubá, la gente de Nínive no tenía la culpa. ¿Qué? Así entonces se ve ahí. Entonces, cuando la persona, entonces uno de los motivos que hay es por la gente que realmente aborta sin tras una provisión de la Torá, o por el tema de esperarse en mano, que también eso trae, se crean almas dañinas y eso trae mucha impureza al mundo. Entonces, son cosas que realmente impiden que se reciba el resto de la persona. Pero de todas maneras, cuando retorna la persona al creador, la persona se arrepiente, ella hace lo mejor que puede para retornarse al creador, entonces su naturaleza también retorna a su punto inicial, como era el primer hombre a ser creado, sin ningún defecto físico. Entonces ahí se considera que Dios tiene presente al ser humano cuando decide llevar a cabo el plan inicial de la creación del mundo, que es justamente
que es justamente hacer la voluntad divina. ¿Ok? Ahora, con respecto a nuestra patriarca Sará, entonces en los próximos videos vamos a seguir con un poco más de este libro. Para terminar con este libro y antes de empezar las palabras del Zohar Kadosh, en el final de este libro, nosotros esperamos 17 años hasta tener nuestra primera hija. Entonces, en el final del libro, en la página 84, entonces conté acá cuáles son las sgulot que la persona puede llegar a tener para poder tener hijos. Entonces, el primero es pronunciar concentradamente la tefilá de Haná. Eso lo dice Rav Moshe Sternbruch en su libro J. Bait. Entonces, la mujer recatada será recompensada con hijos eruditos de la Torá, así está escrito en la Gemara. Y así como el altar expiaba, también ella expía. O sea, que la mujer tenga recato. Eso es una segura para tener hijos. Dijo Rabuna, quien acostumbra a aprender las velas de Shabbat o de Hanukkah merece tener hijos eruditos de la Torá. Así como él trae la luz de la Torá, así también. Entonces, así también va a tener la luz de los hijos. Ahora, el Rab, eso ya es algo que me dijeron a mí cuando yo pregunté en su momento. El Rab, el Maran Rab Shlita, entonces dice que la persona escriba libros. ¿Qué? Eso es lo que más me dediqué en todos estos años, es sacar libros en español, como Hashem, más de 25 libros, aparte de los libros que tengo para otras personas, que no los considero, no los cuento, libros que saqué de la editorial, casi 25 libros. Entonces, escribir libros como se aprende del versículo Se Sefer Toldot Adam, está escrito Se Sefer. Entonces, por medio del Sefer, que es el libro, entonces se merece tener Toldot. Así dijo Rabbi Israel Shlita. Ahora, el Rabbi Eliashib, yo me acuerdo cuando fui a preguntarle, fuimos ahí a Yerushalayim, había el Brit Milá de un amigo, el hijo el nieto de Rabbi Iverson de Argentina. En ese momento era el Brit Milá, nos invitaron para hacer el Fuater. Entonces, después que estábamos ahí, ya que estábamos ahí, pedimos antes, nos arreglaron tener una cita con Rabbi Eliashib. Entonces, yo entré ahí a preguntarle, a decir a Rab, gracias a Jaime, una brajá. Y Rab me preguntó si yo estudiaba Torah. Yo digo, y yo lo que puedo. Entonces, Rab me dice, si estudias Torah, entonces no hay ningún problema. Entonces, es una de las cosas que hay, es dedicarse con la lengua a estudiar Torah. Entonces, eso es una segura para tener hijos. Otra de las cosas que hay para, en cierta ocasión también fuimos a Rabbi Yitzhak Batzri. Entonces él nos dijo que la persona tiene que anhelar tener una familia como la de nuestro patriarca Jacob, que tuvo 12 hijos. Así la persona tiene segulá para tener, se dijo Rab, Amikubal, Rabbi Yitzhak Batzri Shita. Ya tiene a Jaim, entonces Ben a Jaim, entonces está el Rab Aaron Steinman. Entonces me dijo en su momento respetar a los padres, como está escrito que mirá que en mirá, así como la persona respeta a los padres, así también van a tener hijos que los respeten a él, mirá que en mirá, y aparte porque está escrito que respetar a los padres, la persona recibe el pago en este mundo. Entonces así me dijo en su momento el Rab Yuda Steinman Seher Tzal, y el Rab Goel Kalib Shlita, entonces dijo en una clase que la persona tiene para tener para tener hijos, debe hacer algo aunque no tenga ninguna obligación de hacerlo. Por ejemplo, recibí sobre sí, como cuenta él, que había una señora que fue a lo de Rab Shlomo Zalman Auerbach y llegó llorando pidiéndole que no tenía hijos y que qué puedo hacer. El doctor dice que no va a tener hijos y qué puedo hacer, llorando, suplicándole a Rab que haga algo. Y el le dice, pero perdóname, Dios no te debe nada. ¿Quién dijo que Dios te tiene que darte hijos? Entonces la mujer se puso peor, más yo le di una primera bendición, no que me diga que no, por lo menos dígame algo, tipo. Entonces Shabbat le dice, mira, yo te voy a explicar algo. Dios no está obligado a darte hijos, pero si vos vas a hacer algo que no estás obligada, entonces como ya se conduce, así como la persona se conduce, así Dios se conduce con la persona, entonces así Dios también va a hacer algo que no está obligado. Entonces la mujer esta decidió ser cocinera en una yeshiva, así, mamá se cuida a Rabín muy grande, le prepara la comida a los bajurim, los bajurim los sabía cocinar bien, los bajurim con eso estudiaban con ganas, entonces realmente también hacía lo que recibió sobre sí, sin que le paguen, obviamente, y también ganó que gracias a ella los bajurim en la yeshiva estudiaban bien. ¿En qué terminó todo esto? Entonces, al año, entonces, como las palabras del Rab fueron, la mujer esta tuvo su primer hijo, y cuando quiso contar a Rab Shlomo Zalman Auerbach, ya realmente no estaba en vida.
había fallecido. Ahora justo falleció, justo nació el día en que falleció Rab. Entonces ahí se vieron cómo la bendición de Rab se cumplió en su completidad. ¿Qué? Entonces eso es algo muy importante que, como dice acá en la página, hacer algo que no tenga ninguna obligación de hacerlo. Por ejemplo, recibir sobre sí se considera el Yeshiva sin recibir salario por ello. Así escuché de Rab Igual el Calif que contó este relato de lo que es la señora esta que recibió ser cocinera de la Yeshiva. Entonces este libro entonces y los demás están en mi página cetajeru.com. Acá lo tienen. Todo el libro lo hice, tipo, está traducido lo traduje yo, me corrigió Rab Aaron Schweitz, también Jajam grande de acá de Kiryat Sefer. Todo. Entonces, otra cosa interesante que escuché esta semana, la semana pasada, perdón, el viernes, Rav Yaakov Shaish, las disertaciones de él son impresionantes. Entonces, él comentó que preguntó una pregunta para Yom Shabu allá, ¿qué diferencia hay entre Noach, que Noach era, verdad que la Malá dice, dichosa la persona que no fue por el camino de los transgresores, se refiere a Noach, está escrito que Noach fue el único que tuvo gracia a los ojos de Dios y se salvó del diluvio. Entonces, obviamente que lo que vamos a decir ahora es algo solamente para entender qué uno tiene que hacer hoy en día y no realmente, Javi Shalom, criticar a Noah ni nada por el estilo. Entonces, él dijo así, ¿qué diferencia hay entre Noah y Abraham vino? Noah, entonces, él le decía a la gente que tienen que arrepentirse, si no se arrepienten, entonces Dios va a traer el diluvio, y la gente no lo escuchó, como todos sabemos, Dios sí trajo el diluvio, nadie se salvó, solo Noah y su familia. En cambio, a esta para allá, Leja, vemos que Abraham vino, tenía más una cantidad de gente, de Anefesh ayer la sube Harán, el alma que hicieron en Harán. El Targum nos explica que es la gente, las personas que trajeron a las alas de la presencia divina bajo el yugo celestial. Entonces, ¿por qué Abraham vino tuvo tanto éxito en volver a la gente en Chubá, en la que se arrepientan y que reconozcan al Creador? Aunque realmente en esa época no había Torá, pero los 7 preceptos sí había. No fue olvidado, no tenía obligación de cumplir los 7 preceptos por toda la humanidad. Y también Abraham vino, está escrito que cumplió toda la Torá antes que sea entregada, y incluso cumplió el Ubayt Tavshilin, ¿quién? Entonces, ¿cómo él tuvo tanto éxito en hacer que la gente se acerque al judaísmo? Entonces él dice que él, hablaba mucho que en la en Sutá, que él tenía una táctica. Él puso un lugar para recibir invitados, ponía ahí comida, ponía ahí todo lo mejor, los manjares, ponía ahí todo lo, sin especificar las comidas que a cada uno le gusta, todo lo que, como está escrito, que le dio a cada uno una lengua para comer, una lengua a cada persona, la lengua de un toro. Entonces le daba comida a cada uno de una manera impresionante. Entonces, cuando se iban a ir, muchas gracias por invitar. Perdóname, a mí me tenés que agradecer. Acá hay que agradecer al dueño de la ciudad. ¿Y quién es el dueño de la ciudad, de la comida? Dios, ¿quién va a ser? Entonces, si le decía, mirá, no, dejá, yo no creo, no, déjame tranquilo. Bueno, entonces vos comiste esto, lo otro. El pago es así, o bendecís al creador, o la cuota es, mirá, estamos acá en el desierto, así es una forma de explicar, estamos acá en la mitad del desierto, hace calor, no hay negocios abiertos, mi casa te di de todo, pagá la comida, son más o menos $2.000, más o menos la comida que te di. Bueno, mejor no me dijo que tengo otra opción. Sí, bendecí al creador. Ahí sí hay que saber decir las bendiciones como corresponde. Apegado a Yen, con las que no te realizan incluso, total de no pagar. No. Entonces las personas así se acercaron al creador y así entonces Abraham vino, tuvo el éxito entonces de de hacer retornar a miles de personas como dice Rambam, miles de personas al juego. Es cierto que el tratado con Milulín trae en un Midrash que cuando Abraham vino falleció, donde toda esta gente se fueron al mal camino de vuelta, pero de todas maneras, todo el tiempo que estuvo Abraham vino estaba en vida, entonces ellos sí cumplían la Torah. Entonces esa es la gran diferencia. Y también se enseña a nosotros que hoy en día, si queremos acercar a la gente, obviamente que si bien en la Torah están escritos los castigos que hay por no cumplir la Torah,
como está aquí Rayaki Tabó, como decimos todos los días en la Kriyat Shema, y como está aquí en Jukotai, y en varios pasajes de Barín, de Deuteronomio, casi todo el Humash está si van a hacer esto, si van a ir atrás de la idolatría, todo lo que va a pasar. De todas maneras, el camino correcto es mostrar el lado positivo de la Torá, cómo realmente y cómo se ve también. La única forma de obtener alegría en la vida es a través del cumplimiento de la Torá y cumplimiento de los preceptos, siendo que la Torá fue entregada por Dios y Dios creó a la persona. Él sabe exactamente lo que es bueno para cada uno. Y cuando realmente la persona piensa que se está privando de algo, entonces lo contrario, la persona no se está privando de nada. La persona es libre, que puede gobernar a su instinto. Entonces, obviamente, o por ejemplo con el Shabbat, lo mismo, la persona que no entienda, no pruebe lo que es cumplir un Shabbat, no va a entender todo lo que podemos explicar, no le va a ayudar. Entonces esa fue la gran diferencia que hubo entre Abraham Avinu y Noah, y por eso Abraham Avinu sí tuvo el éxito de hacer retornar a muchas personas al cumplimiento de la Torah. Judaísmo realmente no había, pero sí la voluntad divina que era cumplir los preceptos de Dios. Entonces, para terminar, algo breve, ya me tengo que ir ahora. Entonces, como ya dije, vamos a ver este año, vamos a ver un poco las palabras de Zohar Kadosh. Entonces acá voy a traer algo chiquito, algo de emuná, es muy importante, fortalecer la emuná en Dios. Entonces, la Torah, entonces, la Torah relata que Abraham vino después de vencer a los reyes, liberar a su sobrino Lot, de Nimrod, de todos estos reyes malvados. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Como quien dice, ahora vino, fue, peleó, salvó a Lot, pero de Masé, en la práctica, ahora vino, ya tenía 75 años, y no, no tenía hijos. Entonces, él pensaba, ¿qué va a ser de mí? Ahora, y todo lo que yo enseño, cuando él se muera, pensó, ¿a dónde se va a ir? ¿Qué va a quedar? No va a quedar nada. Y mi alumno, que era Eliezer, es un Knaani, es un esclavo Knaani, mismo que una hija muy grande. Ahora estaba maldecido hasta que salió con el shibuk de Rivka, que ahí entonces salió de maldito a bendito, pero hasta entonces, en ese momento, era maldecido. ¿Qué va a ser de mí? Yo estoy enseñando esto que lo otro, y al final que va a quedar de todo, no va a quedar nada. Entonces Abraham estaba muy preocupado con la situación que él tenía. Los años pasaban, Sara no tenía hijos, entonces le dijo a Shem, mirá, está todo muy lindo, pero no me das, no me puedes dar nada. ¿Qué me vas a dar si no tengo hijos? ¿A quién le voy a heredar lo que yo tengo? Entonces Dios le dijo, no, hasta acá llegamos. Le dijo, mirá, tenés que saber, te tengo que cambiar el nombre. Vos con tu nombre así como estamos hoy en día, Abraham, no podés tener hijos. Vamos a cambiar el nombre. Por eso hay quien dice que cambiar el nombre ayuda a cambiar los decretos, aprende de acá. Entonces, en vez de llamarte Abraham, te vas a llamar Abraham. Te vamos a agregar la letra Hey. Entonces, con eso, entonces, vas a poder tener hijos y va a salir tu descendencia. Entonces, ¿qué dijo Abraham vino? Que ya era bastante grandecito en ese momento. Ya aquí tiene el versículo que, obviamente, que Abraham vino creyó, Dios le dijo que va a tener hijos. Entonces, le creyó. ¿Qué? Entonces, aquí tiene el versículo, Be'emin Bashem. ¿Qué significa Be'emin Bashem? Que él, Koy Alajá, le dijo Dios, tu descendencia va a ser, si alguien va a poder contar el pueblo de la tierra, así también va a poder contar a tu descendencia. Entonces dice acá, Bebim Bashem, Perush, David Leila, Veloy David Tata. O sea que él se apegó a la parte de arriba de la presencia divina y no se apegó más a la parte exterior. Y eso es lo que está escrito, que creyó en Dios y no creyó que su descendencia va a ir, creyó que Bemilla será y Masheflo me Hashem. ¿Cómo va a tener descendencia? Porque él se apegó a la emuná en Dios. Y no pensó que los astros los van a ayudar, o porque sabía muy bien que los astros le decían que él no iba a tener hijos. Entonces, ¿por qué? Otra explicación más, porque te digo que tuvo confianza en Dios,
que también, que la recompensa de él va a ser muy grande en el mundo venidero. Otra cosa más que creyó de Mimba Hashem, de reinado que le iban a dar. Shemisham y abuelo sea el oliva Nimba Olam. Y por eso se le consideró como Tzedaká. Es decir, más de que se le consideró a él como Tzedaká, porque mismo que él, el reinado se llama Anikret Ko Ibeginat Din, que entonces Abraham pensó que era misericordia, pero ella pasó ya el Baksheba, Abraham Hashvar Yamahud, lo, Shemishviló Isdaka Berrahamim. O sea que el reinado para Abraham vino a ser algo de justicia y misericordia. Otra explicación, que significa que se le consideró como Zaka, que Abraham vino se apegó, שכשל את קשר העליון של הבינה למלכות התחתונה כדי לכוונם ביחד, ועל ידי זה להמשיך זרע הקודש מהעוני של מעלה. Entonces dice acá que él se ató, es algo espiritual obviamente, al nudo superior de la Biná, es un lugar que es de reinado, para juntarlos, y así entonces va a poder tener una descendencia sagrada del Menabim Shel Mala. No mucho entender lo que está diciendo acá, lo que sí está escrito acá, de Hashem Shel de Chilato, Echshi Bekisher, Lo Perush Solko, Shilu Banim, está bajo Shelikat Tzedek, Minashi, ella Rishona, Shebeshem Avaya. O sea que Bekitzur, él dice, el Zohar dice que Abraham vino a través de que él se apegó a la confianza en Dios, a la fe en el Creador, entonces él supo que de ahí él va a poder tener hijos y también creyó en que va a tener una gran recompensa en el mundo venidero y también creyó que el reinado de él, mismo que es algo de juicio, pero por cuanto que se lo prometieron a él, va a ser un reinado de misericordia y de justicia. Y también el que se apegó al nudo superior de la Biná, que es el entendimiento, pero no entiendo qué es lo que quiere decir, realmente cada uno acá va a explicar lo que entiende. Entonces, sigue diciendo acá, dice así, que le dijo a Abraham, vino le dijo, Abraham Molid, o sea, si vas a llamarte Abraham con Hey, vas a tener hijos, Abraham sin Hey, no va a tener hijos. Ay, entonces pregunta el Zohar, ¿cómo vas a decir algo así? Arey tuvo a Ismael antes que se le cambie el nombre, que algo se llama Abraham, que no, la cabana es que el hijo que le prometieron, que va a tener del lado de la santidad, entonces no va a tenerlo hasta que se llame Abraham. Pero cuando se va a llevar a Abraham, Abraham va a tener a Ismael, va a ser un hijo de la Sitra Jara, de la parte de la corteza de la impureza. Ahora, por cuanto que se llamó el nombre Abraham, entonces, y entró en el pacto de Dios, entonces ahí puedo tener a Isaac, que viene de la parte de la parte sagrada. Y por eso Abraham no tiene hijos. La cabana es que no tiene hijos sagrados como tuvo con Isaac. Y Abraham sí va a tener. Y se apegó entonces en el reinado y así pudo descender el alma de nuestro patriarca Isaac. ¿Ok? Entonces así explica acá. Entonces lo que está escrito en la Torá, lo que está escrito en los Midrashim, que Abraham, Dios le cambió el nombre porque no va a tener hijos hasta que se cambie el nombre. Entonces vas a preguntar si tuvo Ismael. No, la Kabaná, el hijo que va a seguir el camino de Abraham vino, que es Isaac, no lo va a tener hasta que no se llame Abraham con Hey. Así explica acá las palabras del Zohar HaKadosh. De acá realmente hay mucho para ver, pero como es nuestro camino, nuestro derech es acortar. Y nosotros, esto es lo que vimos esta semana, por ahora, por el momento. Entonces, que tengamos todo lo mejor, soy su Boraj, soy su Itraot.